Sí, tanto Felipe. para fiscales como para jueces. Claro. Felipe, tenemos una información de último minuto que queremos compartirles con ustedes porque también nos suma un antecedente a esta conversación. Efectivamente, un golpe a la resistencia mapuche Lafkenche. Esto tiene que ver particularmente porque hay 2 carabineros involucrados en la región, en la provincia de Arauco, perdón. Vamos a ir con Pablo Becerra hasta ahora para comentar el tema. Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, estamos en Talcahuano. ¿Y por qué nos trasladamos acá? Porque desde la provincia de Arauco, específicamente de Los Álamos, de Curanilahue y Cañete, trasladaron a 12 detenidos durante esta mañana que fueron apresados durante un mega operativo policial que se desarrolló en esas 3 comunas. Esas personas, que son 12, están en este minuto al interior de este cuartel policial en Talcahuano porque se va a desarrollar su audiencia de control de la detención y formalización de cargos de forma telemática, precisamente para proteger a testigos, al fiscal, de cualquier implicancia, de cualquier situación de violencia. ¿Qué es lo que ocurrió? De los detenidos, 2 por lo menos están ligados directamente a la RML, la Resistencia Mapuche Lafkenche, que es uno de los grupos más violentos que desarrolla violencia rural en la provincia de Arauco. De hecho, están ligados, reconocieron su participación a través de comunicados, por ejemplo, en el ataque al molino Grolmus, también en la destrucción de más de 30 máquinas en abril de 2022 en la comuna de Los Álamos y en un sinnúmero de atentados. 2 de las personas detenidas, les digo yo, están ligadas directamente a la RML. Y lo otro que es gravísimo, también hay un ex carabinero y también un carabinero en servicio activo que fue detenido durante este operativo desarrollado por efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, la VIPE, y también con apoyo incluso de personal de la Armada. Todo de madrugada y ya todo está acá en Talcahuano. Bueno, eso es gravísimo. Eso es lo que un poco conversábamos acá respecto de lo de Arica. O sea, los contactos que pudiese tener el crimen organizado con la institucionalidad en términos de justicia, persecución, porque hay un carabinero en servicio activo. Digamos, acá también hay un grupo organizado que perpetra ataques armados, atentados, etcétera, y un carabinero en servicio activo ligado a ellos. ¿Cuál sería el rol que hacía? ¿Se sabe algo de esta persona? Ya, eso todavía, y ahí hay que ser sumamente cautos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabemos si es que estos 2 funcionarios son las personas también que están ligadas directamente a la RML. Y cómo funcionaba este grupo, hay que dilucidarlo durante la jornada porque es una investigación que se maneja bajo estricta reserva. De hecho, por eso la audiencia va a ser telemática, no va a ser presencial. Y es probable que no se permita el acceso a la prensa. Lo que sí les puedo adelantar, que es probable que estas personas sean formalizadas por asociación ilícita para robar y para cometer actos de violencia en la macrozona sur del país. O sea, tendrían participación en atentados. Y si es que hay más miembros de la RML, también hay que verlo durante la jornada. ¿Por qué? Porque este grupo particularmente es sumamente violento y no está solamente asociado a situaciones de atentados, sino que también al robo de madera. Ellos tienen una participación directa en hechos delictuales como robo de madera y también robo de vehículos, que es un tema muy grave que está ocurriendo ahí en la provincia de Arauco. Sí, detalles acerca de cómo estaban organizados no les puedo entregar ahora porque es una investigación que se maneja bajo reserva de hecho. Claro, lo que pasa es que uno puede suponer de que efectivamente acá hay un sistema, digamos, una organización bastante clara. Si hay un carabinero en servicio activo y un carabinero en retiro, que entiendo que estaba funciones. Un rol le estaban cumpliendo. Claro, un rol le estaban cumpliendo, puede ser entrega de información, puede ser, vaya a saber uno, digamos. No, eso es lo que se tiene que ahora presentar, digamos, por parte de la Fiscalía. Armamento de la Ser. investigación, Hay otros casos. armamento. Pero ya es muy peligroso para efectos de crimen organizado ligarlo a cierta, aunque sea elementos de bajo rango, digamos, ya permear en las instituciones es muy... Yo creo que tenemos que sacarnos una venda de los ojos, como decía Felipe, ponernos pantalones largos en este tema y hablar en serio. Si el crimen organizado está en un país, lo primero que hace es tratar de buscar policías, fiscales, jueces. Si no están haciendo turismo, si no están yendo a la playa a bañarse. ¿De pago de coimas o amenazas? De todas maneras, porque es lo que más requieren para su función, para la función que estén haciendo ahora o después, porque es la misma estrategia que sirve para robo de madera, tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución, sicariato, etcétera. Es lo mismo que las mafias del fútbol. ¿A quién van primero? A los árbitros y a los arqueros. Tú consigues a un arquero que deje pasar un gol en la final y ganaste el campeonato, son millones de dólares. Un arquero. Aquí, si tú tienes contratado a un
Un señor de la esquina no vale nada. Si tienes contratado a un juez, es demasiado poder, demasiada información. Entonces, cuando el crimen organizado se instala, y si decimos que está instalado en un país, automáticamente, necesariamente, significa que ya tienen algunos contactos. ¿Cuántos? No sabemos. Aquí vemos que la misma policía reacciona, identifica y es capaz de apresar a las personas que están colaborando. Pero hay un momento en que ya las redes son tan grandes que no alcanzan a hacer eso. Es lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en México. Todavía no estamos en ese momento. Pero cuando hay crimen organizado, hay infiltración de las instituciones y sobre todo de las que estamos mencionando. Esto no es raro. Pero cuidado, con lo que tú dijiste es súper cierto y hay un tema de autocomplacencia que nosotros los chilenos somos fanáticos para la autocomplacencia. No, si Chile no está corrupto, oye, sí, la corrupción. Uno de los países menos corruptos. Después la otra, no, sí, oye, porque un carabinero que esté involucrado no vamos a hacer todo esto un escándalo. No estamos todavía como Colombia y México. ¿Eh? Nos encanta ser autocomplacientes, pero estamos siendo tan autocomplacientes que de repente vemos estas cosas y quedamos escandalizados en vez de ocuparnos del problema. No sé qué piensas tú, Felipe. ¿Estás por ahí, Felipe Alboguer? Sí, aquí estoy. Mira, primero yo creo que cuando uno mira la experiencia comparada, que es la que uno tiene que basarse principalmente para adoptar decisiones, es perfectamente identificable. El crimen organizado lo primero que hace es ubicar o tener control territorial. Luego el control territorial pasa a la creación de redes de protección. Y esas redes de protección tienen que ver con redes de protección física, es decir, los famosos soldados, claro, pero también redes de protección en las instituciones. Claro. Y las logra a través de, uno, amenazas a ellos o a sus familias, por ejemplo, a la familia de los gendarmes, para que el gendarme trate bien adentro que se está preso, o al juez o al policía, o bien a través del pago o remuneración o algún tipo de beneficio o incluso de seguridad. Es decir, yo le brindo seguridad a tu familia, a tu entorno, a tus hijos en la escuela, siempre y cuando tú tengas un trato deferente o bien me estés informando. Y en tercer lugar, ya comienza una tercera etapa, que es la utilización de diferentes territorios. ¿Y por qué digo esto? Porque en la evolución natural, mira, el terrorismo en la ETA, en España, digamos, el terrorismo de la ETA, uno de los elementos clave que se adoptó, las medidas clave, fue que los jueces y los fiscales que investigaban a los grupos terroristas no eran los del País Vasco, eran los de la Audiencia de Madrid, claro, porque era evidente que tanto fiscales como jueces del País Vasco y sus familias estaban bajo sujetos de amenaza. Y eso, Felipe, impedía sacar adelante. Perdón, y para unir los dos casos. Respecto del segundo caso que estamos conociendo ahora, digamos, el caso de la provincia de Arauco, en Los Álamos y Curanilahue, bueno, habrá que ver cuál es el grado de participación policial, pero por de pronto, si hay un carabinero en servicio activo, el solo hecho de que ese carabinero tenga acceso a la radio nacional y que ellos sepan los desplazamientos que tienen la policía al interior de la provincia, evidentemente genera un impacto también positivo, es un apoyo, digamos, logístico. Lógico. Entonces, hay que entender de una vez por todas que el crimen organizado no se combate con los mismos fiscales y los mismos policías preparados para perseguir un lanzazo. La morfología criminal en Chile cambió y se requiere adecuar la institucionalidad. Claro, y además que nos cuesta tanto. Mira, hay movimiento ahí en Arauco, a ver si vamos con Pablo. ¿Pablo? De movimiento, pero sí. El movimiento, ¿me escuchan ahí, cierto? Sí, te escuchamos. Ya, es un movimiento que de la diligencia es en desarrollo. Los detenidos, que son 2, están acá al interior, pero a cada momento se ven vehículos de la PDI que entran y salen desde el cuartel, incluso en helicóptero hace un rato atrás, porque son diligencias que todavía están en desarrollo. Eso sí, no se ha confirmado de que se hayan registrado más detenidos durante la jornada, así que nosotros acá nos mantenemos sumamente atentos, ingresan otros vehículos, entendemos que el fiscal también está adentro, porque la audiencia de control de la detención debería realizarse durante esta jornada acá en el cuartel de Talcahuano. Mira, y ahí nos vamos a enterar de más antecedentes y sobre todo del rol que cumplía el ex carabinero y un carabinero activo. Y es una situación, Pablo, que aquí los estamos conversando, probablemente tú también escuchando la conversación, cuando hablamos del crimen organizado, que penetra en las instituciones, es una situación gravísima. Y sobre todo porque además una institución que es tan cercana
Carabineros tan cercana a la comunidad. Por eso te quiero preguntar si ya hay algún tipo de reacción, de sensación allí en Arauco de las mismas personas, porque entre los detenidos haya, por ejemplo, Carabineros. Disculpa, perdí un momento el retorno. Sí, es solo saber si es que ya hay algún tipo mira, de reacción por parte de la ciudadanía, de las personas, los propios vecinos, que entre los detenidos haya un carabinero. ¿Sabes? Mientras... Mira, hasta ahora reacciones directas no tanto, porque la gente en zonas como Tirúa y Los Álamos es muy reacia a hablar de estos temas. Hay mucho temor en la ciudadanía por todo lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco hace años ya. Por las Mucha amenazas. gente ha sido testigo, tiene familia, han sido afectados también por amenazas, por los mismos ataques. Entonces muchos de ellos no es que lleguen y reaccionen, que uno pregunte en la calle qué es lo que piensa acerca de lo que ha ocurrido. Eso no es así, la gente no le gusta mucho hablar de estos temas. Lo que sí han habido algunos dirigentes que obviamente han reaccionado a la situación, que es sumamente grave, obviamente la califican, pero han sido muy cautos también al momento de opinar acerca sobre todo de la participación de personas que pertenecen a la policía uniformada en este caso, porque ellos también han trabajado mucho con las instituciones para poder tratar de erradicar la violencia de la macrozona sur. Entonces, obviamente todos están esperando un poco el desarrollo de lo que es la investigación, de lo que es la audiencia, pero sí hay mucho dolor y mucha preocupación por lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco, porque muchos de los hechos de violencia ya que se han registrado en el último tiempo han resultado con personas lesionadas incluso, entonces claro, con pérdida de vidas también. Entonces imagínate el nivel de amenaza amenaza, a la integridad física y la vida de las personas. Saben que las consecuencias son así de graves, Pablo. Sí, por eso también es una comunidad que está, mira, atemorizada. Porque aquí nosotros no hablamos de indignación o de temor, están atemorizados y estamos hablando de una situación que se acarrea hace tantos años. Ahora, la sensación de corrupción no sé si ya está instalada ahí en la comunidad, Pablo, más allá de las amenazas o el temor. ¿Hay una sensación de corrupción? Mira, esto es una opinión personal. Yo creo que no. Por eso la sorpresa de lo que se ha registrado hoy día, aunque sí han habido hechos donde, por ejemplo, hace un tiempo atrás se detuvo también a dos funcionarios de el cuartel de Curanilahue, de Carabineros, por estar participando de algunos delitos, también robos con violencia en ese caso. Pero pese a esos hechos, siempre se ha hablado de hechos aislados y en la ciudadanía lo que yo he visto es más apoyo a las instituciones, porque básicamente son los que mantienen el resguardo. Y ahí recordemos que por el tema del estado de excepción hay una presencia permanente de la Armada, un despliegue constante de carabineros. De hecho, a lo largo de toda la ruta que va de 160, que va desde Concepción hacia el sur, siempre hay dispositivos policiales y también hay situaciones donde se desarrollan detenciones, donde se logra dar con las personas involucradas, por ejemplo, en hechos de violencia. Así que tanto como una sensación de corrupción no hay. Lo que hay más es una sensación de impunidad. De, por ejemplo, que los detenidos no quedan finalmente con condenas, pese a que el gobierno ha señalado que durante los últimos 2 años sí se han registrado condenas y una persecución exitosa de los delitos. Más que una sensación de corrupción, hay una sensación de impunidad en la ciudadanía y eso los hace también trasladar eso hacia una sensación de temor, porque tienen mucho miedo de aportar antecedentes, de entregar sus testimonios y todo eso que siempre vamos viendo en las distintas notas donde la gente es muy reacia a entregar su opinión respecto a estos temas. Claramente, y sobre todo por las consecuencias que ellos mismos han visto, no es que se los cuenten. Aquí hay una frustración por la crisis de confianza. Hay una información bien relevante que tenemos. Sí, absolutamente. Tenemos información con respecto a justamente este carabinero activo detenido, que por lo demás en medios de prensa ya están dando cuenta que justamente, como se había planteado aquí, tenía relación su participación con el movimiento de fuerzas policiales de la zona. Es decir, entregaba ese tipo de información. Tenemos el titular para mostrar justamente eso y dando cuenta también que justamente el año pasado, desde Carabineros de Chile, se había detectado una serie de irregularidades justamente en torno a esta persona. O sea, fue el propio Carabineros quien alertó. Alertó al Ministerio Público. La Fiscalía determinó que fuera la PDI la que investigue y justamente se dio con esto de lo que se le acusa, porque esto tiene que ser investigado y después ser visto por la justicia, pero justamente tenía que ver con los movimientos de este carabinero. Y además, el carabinero en retiro
su participación hasta el minuto, dice la prensa también, mismo artículo, que tiene que ver con que él arrendó su arma, con la que como ex carabinero, como persona ya retirada de la institución, pero su arma de servicio o su arma, derechamente, a este grupo de resistencia mapuche. ¿Sabes? Hay una situación de riesgo muy grande que a veces los que somos de ciudad no lo tenemos presente respecto de las zonas como la novena región, donde hay 35 comunas, casi todas ellas muy rurales, muy pequeñitas, y donde tú tienes 5.000 personas en el pueblo, 10 policías, durante 10 años policías van al colegio, pololean, se hacen parte de la comunidad, se conocen todos con todos, se saben las informaciones, se ayudan. Entonces, después forman parte de esa comunidad. Hace unos años atrás buscaron a un carabinero llegando a su casa, después del servicio. Iba llegando a su casa y lo estaban esperando y lo acribillaron. Eso es uno de los mártires de Carabineros, llegando a su casa por lo mismo que tú dices. Porque, por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea, en el caso de la Armada, en el caso del Ejército, tienen villas, ¿cierto? Viven todos en ciertos sectores, juntos, con vigilancia. Se puede ver en distintos puntos de Santiago. Al lado de la Escuela Militar, ahí arriba en La Reina, por ejemplo, cerca del hospital, donde está la Academia de Guerra. Ok, pero Carabineros no, pues. Carabineros se va, por ejemplo, destinado a Victoria. Y en Victoria tiene que arrendar una casa donde vive su familia, a 2 cuadras para el colegio de sus hijos. Pero yo voy a otra cosa más todavía, aparte del riesgo que eso significa. Es que terminan generando situaciones de mucha cercanía y familiaridad donde todos se conocen con todos, donde yo te presto azúcar, hacemos turnos y de repente... No es excluyente del mío, no, puede es además ahí la amenaza. Por supuesto. Sé dónde van tus hijos, absolutamente, sé dónde compra tu señora. O la amenaza y el riesgo real de que te pase algo, o la demasiada cercanía de que tú dices, oye, tu hermano, que tenga ojo porque es buen muchacho, pero está un poco confundido el último tiempo, lo están siguiendo. O sea, con la policía uno tiene que tener una cierta relación de respeto y de distancia, que es muy difícil de lograr en comunidades chicas porque los seres humanos tenemos tendencia a hacernos amigos. Entonces, si vamos a una pichanga, si vamos a un asado, bueno, y yo sé que a un amigo con el que está en mi equipo de fútbol lo están siguiendo, la tentación de ese policía... Claro. O del bandido de acercarse al policía y decir, pégame, ¿por qué no me averiguáis esto que tengo? Me dijeron el tema es que acá tampoco sabemos cuál es la naturaleza de cómo este carabinero, como dice Francesco, se tiene que investigar, pero está acusado ahora de prestar información. Claro. No sabemos cuál es la motivación de él, si es una amenaza, si es un pago, o si es la cercanía que dices tú. Una foto que le sacaron en situaciones impropias. Por lo demás, ¿cuántas personas le podrían sacar? Son grupos organizados muy violentos y peligrosos. Efectivamente, Resistencia Mapuche Las Quenche es uno de los grupos más violentos de la zona. Felipe Arboe, yo creo que también tuvo relación en alguna época, no sé si como senador o como autoridad de gobierno, justamente con respecto a estos temas, porque son muy grupos jóvenes y muy violentos. Son las terceras generaciones de la lucha, comillas. ¿Hay un detenido ahí? A ver, Pablo Becerra. Están moviendo a uno de los detenidos desde, entendemos nosotros, la zona donde funciona la VIPE hasta otro punto que es como el área central de este cuartel de la Policía de Investigaciones. Esa ha sido la tónica durante toda esta jornada, aunque no tenemos la información precisa de quién, de la identidad claramente de cada uno de los detenidos, pero sí han sido numerosos. Entendemos que están los 12 detenidos de este operativo que se realizó en la provincia de Arauco, acá ya en Talcahuano, pero los han estado trasladando durante esta jornada desde la zona donde sabemos funciona la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales hasta otra área, entendemos que podría ser para la realización del control de la detención y formalización de cargos. Ahí obviamente nosotros vamos a estar atentos informando cuando esto comience, si es que es solamente el control de la detención o si es que finalmente se formalizan cargos por asociación ilícita y otros delitos también que se pidieron las órdenes de entrada y registro durante esta jornada, las que se concretaron a eso de las 5 de la mañana en 3 comunas, Los Álamos, Cañete, pero principalmente en Curanilahue, porque lo otro que entendemos nosotros es que este grupo también estaría muy vinculado a delitos como el robo de madera, claro, que es una información ahí que ha estado trascendiendo durante esta mañana. Pablo, en tu memoria, tú que has reporteado tanto tiempo, casos similares de permeabilización de instituciones que están a cargo de la persecución, de la justicia, etcétera, en la zona, ¿tienes recuerdo de que esto ya había ocurrido, algo similar?
no a este nivel, o sea, con los detalles que ustedes ahí han estado entregando, que obviamente yo voy a esperar también algún pronunciamiento de la Fiscalía, pero no a este nivel. Lo que, por ejemplo, les mencionaba yo, este caso donde fueron detenidos 2 carabineros que eran de dotación de la comisaría de Curanilahue, que se disfrazaban de trabajadores que hacían parar a ejecutivos, camionetas en las cercanías de un complejo industrial que funciona en la provincia de Arauco y que asaltaban a los dueños de esas camionetas, pero ellos fueron detenidos y dados de baja y fueron formalizados por ese delito. Ahí participaban en este robo con violencia o con intimidación en ese caso. Pero de esta forma, o sea, que estén ligados, por ejemplo, a orgánicas denominadas de resistencia en la provincia de Arauco, específicamente en la provincia de Arauco, yo no recuerdo directamente algún caso. Puede que me esté equivocando ahí, corríjanme si es que están haciendo alguna revisión de esos antecedentes en medios de comunicación, pero yo por lo menos directamente en mi trabajo no recuerdo uno directamente de este nivel de gravedad, así que obviamente ahí hay que tener atención respecto a eso. Miren, ahí se está moviendo nuevamente el helicóptero, de hecho entendemos que es de la PDI, que ha estado participando de estos operativos que sabemos continúan, aunque todo se ha manejado bajo una estricta reserva. De hecho, hace poquito nos sacaron ahí de donde estábamos, que se veía movimiento de detenidos en este caso, nos sacaron de ahí porque todavía se está desarrollando algunas diligencias acá, ahora que se trasladaron acá a Talcahuano. Ahora, es claramente un caso de máxima gravedad y oportunidad, lo digo porque cuando hay movimiento de helicópteros justamente de la PDI o carabineros en la zona, tiene que ver justamente cuando se toman detenidos a personas muy importantes. Sí, no solamente de alta peligrosidad. Claro, no solamente que participaron en una u otra cosa, sino probablemente cabecillas de muchos de los movimientos de estos grupos, que como decíamos antes, es de los más violentos de la zona. ¿Y por qué razón? Y esto se dio cuenta, de esto se supo mucho. Recuerden ustedes cuando renunció un delegado presidencial del gobierno anterior, Cristian Barra, al presidente Sebastián Piñera, por una discusión con el ejército en su época, que acusó que pedían abogados, y se supo que habían grupos mucho más violentos que la CAM, por ejemplo. Y de hecho, estos grupos tienen integrantes que fueron de la CAM. Tú hablas de una tercera generación, por eso hablamos de son más jóvenes, más violentos. Claro, porque a raíz de tantos años de discusión han habido una serie de momentos de posibles negociaciones o que no se ha llegado a ningún puerto, y estos grupos dijeron, ya no me importa nada más. No existe la vía política, existe solamente la vía en la que nosotros creemos. Esa es un poco la razón. Allí hay un negocio. Otro código. Y también se ha logrado en el último tiempo también transparentar, Francisco, de que también muchas de estas actividades están motivadas no solo por, digámoslo, una causa ancestral, sino que también porque hay negocios importantes. O sea, acá el robo de madera, el narcotráfico. Bueno, siempre mantener la operación. Piensa tú en Colombia, en Centroamérica, todos esos lugares cuando se firman tratados de paz, hay algunos que no quieren hacer la paz porque están dedicados al narcotráfico. De hecho, Colombia está negociando con la facción rebelde de las FARC. Claro, que son los que se quedaron con el negocio. Aquí, pero es muy importante lo que dices tú, porque la CAM tenía algunos códigos en el sentido de decir, nosotros no atentamos contra personas, quemamos camiones, quemamos bosques, robamos. O no contra los nuestros. Pero incluso. Pero eso también se ha perdido. No hay delitos de sangre. Estos grupos nuevos, las de tercera generación, segunda, tercera generación, dicen, nosotros vamos por todo. Entonces es otro nivel. Incluso personas de la propia etnia totalmente. Mapuche. Y además son expertos, mucho más que antes, en lo que se denomina guerra de guerrilla rural, por decirlo de alguna forma, o ataque en guerrilla rural. Son mucho más malos, por decirlo claro. Saben mucho mejor esconderse y tienen la desfachatez de hacerse videos mostrando su armamento muchas veces porque saben que no los pueden encontrar o que es mucho más difícil. Persona, mapuche, no mapuche, nacional, extranjero, o sea, es todo, van por todo, es otra cosa, es mucho más delicado. Pero sabes que, mira, recapitulando un poco lo que ha ocurrido en la zona, lo que nos cuenta Pablo, que además ha reporteado tanto tiempo allí y que a él le llama la atención porque es primera vez que se detecta un carabinero activo al interior de estos grupos violentos. Entonces, ¿será que de alguna forma estos grupos y el crimen organizado ya está permeando instituciones? Que hay que reconocer además que Carabineros había detectado el nexo entre este funcionario y el grupo Mapuche Lafkenche el año pasado. Exacto. Se dio cuenta a la Fiscalía, comenzó a investigar la PDI, claro, se advirtió y cuando se hace esta denuncia, él empezó a presentar licencias médicas durante todo este tiempo. Entonces, durante todo este tiempo él no estaba como funcionario en su comisaría cumpliendo su rol de carabinero. O sea, esto fue... sintió pillado. Es la información que yo manejo y que probablemente fueron sus propios compañeros quienes detectaron esto, pero él quedó fuera de la institución, de sus labores, el año pasado. Pero ahí tenemos quizás, Francisco,
una tremenda misión, pues que sean las mismas instituciones. Y pasa también, por ejemplo, en lo judicial, ahora con el juez, que sean las instituciones que detecten esto. Claro. Y que lo denuncien podría. antes de que sea mediático. Ahora, por ejemplo, no sé, que nos encontramos por la puerta. O demasiado tarde. Como en el caso de las 70 personas que hoy día están expuestas. Sí. Y hacerlo además con inteligencia y en forma quirúrgica, porque hay veces que algunas intervenciones pueden ser muy delicadas. Mira, hace pocos días nosotros dimos a conocer un estudio que hicimos sobre la Ley de Seguridad Interior del Estado y la efectividad que tenía. Es bien sorprendente porque cada vez que queda alguna hecatombe grande, salen los políticos, cualquier de este gobierno, el anterior, de los que sean, diciendo vamos a presentar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. Dos sorpresas. Primer titular. De todas las querellas que se presentan, aproximadamente un 20% terminan con alguien preso. Mucho, poco, la gente dirá es información. El 80% termina en nada. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que en la zona de la Araucanía, que yo pensé que era donde más iba a haber querellas por Ley de Seguridad Interior, no hay casi ni una. No hay casi ni una. Entonces esto es porque los gobiernos no se han atrevido, no han querido, lo han considerado inadecuado también, ¿no? Porque algunas se han retirado, pero de todas maneras, si tú miras solo las que se han presentado, son poquísimas. Entonces ahí hay algo que debemos saber, porque quizás sea una estrategia, porque uno a veces si no da golpes quirúrgicos certeros, esto es como operar un tumor, si no vas directo y lo sacas completo, vas generando metástasis, se enojan unos con otros y probablemente después de este golpe hoy día, esta noche, van a haber muchos incendios, muchas reacciones. O sea, la gente, cuando se toma detenido a alguien, toma venganza. Entonces hay que saber cuándo y cómo intervenir para no patear el avispero y que esto se genere en un problema mayor y mayor y mayor. Hay que hacerlo con inteligencia. Quiero saber si Felipe Arboe, y también como ex subsecretario del Interior, coincide con esta tesis. Felipe. ¿Qué tal? Yo la verdad es que no tengo la misma impresión de periodista. Aquí recordemos que hace un año atrás se descubrió 2 carabineros en servicio activo que participaban activamente en el robo de camionetas, que podrían haber servido también, digamos, para apoyo logístico. Recordemos que CIPER denunció el año 2022 la filtración de 72 testigos protegidos e informantes que operaban en la zona de la provincia de Arauco. Precisión también, esta no es la región de la Araucanía, esta es la provincia de Arauco, región del Biobío, que son 7 comunas. ¿Ya? Y por tanto yo creo que aquí no puede seguir hablando de hechos aislados. Claro, es re fácil opinar, digamos, desde el que comenta la noticia, pero lo que pasa es que en estricto rigor, el trabajo de inteligencia es extremadamente difícil en zonas donde las comunidades son muy cerradas. Y cuando hay trabajo de inteligencia, lo que se requiere es que tenga apoyo finalmente, apoyo probatorio para lograr condenas. Recordemos también el caso de Emilio Berkov. Emilio Berkov, que originalmente fue detenido por hechos de violencia asociados, comillas, a la reivindicación de la causa del pueblo originario, terminó siendo condenado por tráfico de drogas. O sea, aquí tenemos muchas veces la reunión de diferentes elementos de crimen organizado. Uno que tiene que ver con violencia, con reivindicaciones, cualquiera sea su naturaleza, pero otras completamente distintas, que es el robo de madera, negocio que mueve cerca de 500 millones de dólares al año. Tráfico de drogas y otro. Entonces, aquí se va a requerir necesariamente que la policía haga una revisión interna. Porque más allá que sea un caso de un carabinero hoy día, pero fueron 2 el año 2022 y fueron otros 3 el 2018. Entonces, ya no es un hecho aislado. Por eso es que desde el Centro de Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián hemos planteado, por ejemplo, la revisión de la estructura del Ministerio Público. Hoy, los principales países, y tuvimos en Chile, hicimos un seminario con el fiscal antimafia italiano, con los fiscales antiterrorismo de España y también de Colombia, y todos nos dicen que la forma institucional más eficiente es tener un fiscal especializado, por ejemplo un fiscal de drogas, con competencia en todo el territorio, porque a diferencia del delito común que se produce en una comuna, en una región, el crimen organizado va usando los territorios y va identificando impunidad y va penetrando autoridades. Claro. Entonces, por eso se requiere que haya uno para que el modus operandi de un grupo que opera en Aysén, si es el mismo el que opera en Arica, haya intercambio de información oportuna para desbaratarlo. La pregunta que tenemos que hacernos acá a propósito de estos casos es lo que está ocurriendo en Arica con el modus operandi del tren de Aragua y lo que hizo ese juez, ¿tiene alguna relación o hay algún modus operandi similar? ¿Ha ocurrido en otras regiones?
Porque esto no puede ser un hecho aislado, hay que buscarlo. Obvio. Porque esa es la única forma que los países de verdad enfrentan el crimen organizado de buena forma. Y finalmente, un régimen también de investigación con fiscales, policías y jueces que no sean del territorio. Porque como me dijo una vez un juez, mire, me dijo, ahí me designaron juez. Yo no saqué patente de héroe. Y claro, obviamente si le dejan en la mochila de su hijo, en el colegio, una amenaza de muerte, bueno, evidentemente que hay una situación muy compleja. Por eso que se requiere adoptar medidas tal como lo hicieron países como España, Francia y otros, digamos, para enfrentar el terrorismo. Claro, y ahí da la sensación de que muchas veces la autocomplacencia, vuelvo a decir, son hechos aislados, ¿para qué vamos a hacer esto? No seamos tan exagerados. De generar las condiciones para anticipar el problema. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que Carabineros, si es que se comprueba la responsabilidad y se formaliza a este funcionario, me imagino yo que la institución se va a querellar. O sea que es una buena señal. Así como decíamos que la Corte Suprema debería adoptar decisiones respecto del juez, que de manera muy imprudente generó ese daño o ese riesgo, exposición al riesgo. Bueno, aquí también debería ocurrir una querella de la institución para que haya una señal interna de que eso no puede volver a ocurrir. Oye, y yo creo que también junto con las querellas, esto de tener policías autónomas, que los jueces sean de otros lugares, cárceles también distintas para los cabecillas del crimen organizado, eso tiene que ser ahora. No podemos esperar. ¿Para qué esperar? No tiene sentido. Que avance, al final vamos a llegar tarde. Ahora. Los ejemplos de los países que lo han hecho bien, tenemos que partir ahora haciéndolo. Cada día que pasa es terreno que estamos entregando. Sabemos que el crimen organizado está buscando con desesperación policías, jueces, fiscales para infiltrar. ¿No lo hacemos porque no nos atrevemos o porque minimizamos el problema? O porque estamos preocupados de otras cosas. Las dos cosas. Por las tres cosas, que estamos preocupados de cualquier cosa sin importancia. Cuando estos son los verdaderos problemas de Chile, estos son los problemas que nos están haciendo pedazos, que generan deterioro institucional, de crecimiento económico, no otras cosas que a veces uno ve que están dedicados. Sí, porque además, Felipe, cuando plantea la experiencia en otros países, claro, aquí probablemente se ha criticado, ¿por qué somos tan exagerados? Pero resulta que ya lo necesitamos, Felipe. O sea, perdón, en el 2016, cuando era senador presidente de la Comisión de Constitución y de Seguridad Ciudadana del Senado, armé un equipo de trabajo con el Ministerio Público para adoptar medidas de seguridad para los fiscales. 2016. Y en aquel minuto, el gobierno de turno y después el que vino de nuevo, nos dijeron, ¿sabes que no es necesario, no es tan urgente? Bueno, ¿qué están esperando? ¿Que maten a un fiscal? Claro. ¿Están esperando que maten a algún familiar de un fiscal? Claro. ¿O algún testigo protegido? Ahora, ojo, Chile el problema que tiene es que no se toma estas cosas en serio. Al otro día contaba la historia de una persona que un carabinero que era testigo protegido, que era agente encubierto, tuvo que salir del país y resulta que en el paso fronterizo le exigieron exhibir su identidad real, con lo cual lo exponen abiertamente, digamos, a todo tipo de situaciones. Entonces, el sistema chileno tiene que entender que somos hoy día objeto de crimen organizado y hay que adecuarlo de buena forma. Esto no es jugar, esto no es una medida que se tome en 140 caracteres como creen algunos livianamente. Aquí se requieren adecuaciones institucionales en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en aduanas. Ojo con el tema aduanas también, hay un punto súper vulnerable en los puertos chilenos. El puerto San Antonio está sindicado como el puerto mayor tráfico de drogas del mundo. Eso debiera llevarnos a una reflexión muy profunda y a un cambio completo en la forma de actuar. Entonces, se requiere entender que esto es un problema de verdad. Pablo Becerra, nos comunicamos contigo para saber qué es lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que viene? Sí, mira, ahí están moviendo a otra de las personas detenidas desde, como les decía yo, las dependencias de la VIP, entendemos nosotros, hasta el calabozo, nos explican que está ubicado hacia el interior. Todavía se siguen moviendo los detenidos. Sabemos que está el fiscal Juan Yáñez también al interior y nos dicen también que son 11 los detenidos. Ahí tengo que aclarar una información porque la fiscalía hasta ahora dice 12, la PDI dice 11. La fiscalía dice que serían 2 integrantes de la RML, la PDI dice que serían 3. Entonces, es información en pleno desarrollo. Lo que sí es un operativo sumamente importante y en lo que sí coinciden es en la detención de un carabinero en retiro y de un carabinero en servicio activo. Todavía no entregan detalles acerca de cuál es la función que cumplía cada uno de ellos en esta agrupación. Lo que hay hasta ahora son trascendidos
Y bueno, nosotros nos vamos a mantener atentos al desarrollo de esta jornada, donde podría registrarse la audiencia de control de detención y formalización de cargos. Es probable que ahí se sepan algunos detalles, una audiencia que se va a desarrollar por un tema de seguridad de manera telemática. Por eso han sido trasladados más de 150, 200 kilómetros desde la provincia de Arauco hasta Talcahuano, los detenidos para realizar esta audiencia con la mayor seguridad posible, en un caso que se maneja hasta ahora bajo reserva por el tenor de los detenidos. Hay un hecho sumamente grave, la detención de personas que pertenecieron o que pertenecen a instituciones que están precisamente ligadas al tema de seguridad. Vamos a ver cómo se desarrolla esa investigación, qué implicancias tiene finalmente y cuál es el nivel también que tenían los detenidos que pertenecían a la RML dentro de esta orgánica que es tan violenta. Y ustedes hablaban acerca de la evolución del conflicto. Pues bien, la RML es una de las orgánicas más violentas que actúa en la provincia de Arauco y que está ligada a ataques muy importantes como por ejemplo el del Molino Grolmus o también ese que les mencionaba yo donde se destruyeron más de 30 máquinas en 2 predios de la comuna de Los Álamos en abril del 2022. Así de grave, así de violento. Pablo, vamos a seguir muy atentos a todo tu reporteo y vamos a ver qué es lo que ocurre después. Un titular que queremos